Hola, buenas a todos. Vamos con la tercera lección del curso de normalización del dibujo técnico y vamos a hablar de cortes, secciones y roturas. Empezamos hablando de, un poco de principios básicos, como tema principal los cortes, que es lo más importante. Luego hablaremos de las secciones y acabaremos con las roturas, que es un apartado bastante sencillo. Entonces, principios básicos, ¿vale? Los cortes ayudan para completar algunas vistas poniendo visibles partes ocultas, ¿vale? Como podéis ver en la figura 1 que tenemos una parte que quedaría oculta, bueno, que en este caso no haría falta, pero el ejemplo sirve, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos ayuda? Bueno, pues nos ayuda a acotar zonas ocultas, ya que no se recomienda acotar líneas no visibles, ¿vale? Entonces, si nosotros giramos esta pieza sin un corte, no podríamos acotar esta zona de aquí, ¿de acuerdo? En caso de que la quisiéramos acotar. Entonces, para poder acotarla, tenemos que cortar, ¿vale? Las líneas discontinuas sin un corte, si fueran unas discontinuas para ver el agujero este, no deberíamos acotarlas, ¿vale? Es muy importante no acotar líneas no visibles. Luego, tercer punto. En el plano de corte genera una vista que se situará a la dirección señalada por las flechas, figura 1, ¿vale? Fijaros en esto. ¿Qué tengo aquí? Yo hago un corte con línea raya punto, ¿vale? Flecha con la letra A, flecha con la letra B, apuntando hacia la derecha. Entonces, el plano, ¿vale? La vista que yo genero, ¿vale? Va en la misma dirección que las flechas. Fijaros, ¿vale? La flecha apunta para la derecha, pues aquí genero yo la vista. Y debajo pongo corte AB, para que quede claro que es el corte, ¿vale? Para asegurarnos y que no haya confusión. Luego, en la misma pieza, las partes cortadas se rayarán en la misma dirección. ¿Qué quiere decir? Fijaros, tenemos un rayado, ¿vale? Normalmente es el típico rayado, ¿vale? Que es el rayado a 45 grados. Entonces, fijaros que la parte de arriba tiene el mismo rayado. ¿Por qué? Porque es la misma pieza, ¿de acuerdo? Fijaros que pongo aquí que en los cortes de conjuntos cada pieza llevará un rayado diferente, ¿vale? Si esto fuera una pieza, no os he puesto ningún ejemplo porque no vamos a hacer muchos conjuntos en realidad. Nosotros tanto en el taller, que es donde más vamos a recibir planos de piezas, lo que vamos a ver es un plano de una pieza sola, ¿vale? Entonces, no os he puesto ningún ejemplo, pero si veis que un rayado va hacia un lado y otro va hacia otro, es porque son piezas diferentes, ¿de acuerdo? Y luego las gestiones son complementarias a las vistas para definir zonas concretas, ¿vale? El tema de secciones, que lo veremos un poco más al final, simplemente es complementar, ¿vale? No es una vista no es un corte entero, sino que simplemente una sección para dejar claro alguna zona en concreto, ¿vale? Lo tenemos aquí en la figura 2. Y ahora, bueno, vamos a pasar a ver los tipos de corte que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, para empezar, cortes totales, ¿vale? Que tenemos tres tipos, fijaros. Empiezas con un solo plano de simetría. Fijaros, yo corto por la mitad y sitúo arriba el corte, ¿de acuerdo? O sea, tened en cuenta, no digo que esta pieza necesite un corte, ¿de acuerdo? Os lo he puesto como ejemplo, a lo mejor no lo necesita. Pero fijaros, ¿vale? Piezas con un solo plano de simetría, cortes totales en planos paralelos, fijaros, este tipo de corte que es muy especial. Yo tengo una zona aquí y otra zona aquí que no están a la misma altura, no pasa como aquí que tenemos toda la raya igual, ¿vale? El corte de simetría en la misma altura, ¿vale? Sino que este está en diferentes planos, uno está más arriba y otro está más abajo, pero me permite a través de las rayas indicar que el corte AB, ¿veis? Cuando yo lo corto, está todo en el mismo plano, ¿de acuerdo? Luego tenemos cortes totales en piezas con elementos distribuidos circunferencialmente. ¿Qué quiere decir? Pues que fijaros que si yo quiero hacer un corte, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Que ni siquiera he tenido que marcarlo, no hacía falta en este caso. Fijaros que yo puedo coger, ¿veis? Y dejar plano todo para que se aprecie todo por igual. Igual que cuando hacemos vistas, que esta crestita de aquí, este nervio de aquí, lo colocamos aquí como si no estuviera cortado, ¿vale? Yo estoy cortando por la zona de los agujeros, fijaros que yo hago como si cortara aquí y luego voy para arriba y hago un corte, ¿vale? Y lo puedo poner todo distribuido en el mismo plano, ¿de acuerdo? Bueno, es una forma de... En realidad, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve para poder acotar fácilmente, ¿vale? Es así de sencillo. Lo que nos va a aportar es que aquí ya estamos viendo cómo es la pieza, ¿vale? No hay peligro de equivocarnos. Y esta vista nos va a servir para poder acotar entre circunferencias o como nosotros queramos, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro tipo de cortes. Tenemos cortes, seguimos con cortes parciales. Para piezas simétricas se dibuja medio corte, figura 6, fijaros.
¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una pieza, una pieza de torno, ¿vale? Una pieza circular, que lo que hacemos, como es simétrica por la mitad, cuando hacemos un corte arriba, cortamos solo la mitad, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, ¿qué tenemos? Bueno, pues fijaros que se ve esta zona de aquí, que es un agujero, ¿vale? Lo tenemos aquí, y este agujero de aquí. Entonces, ¿qué cortamos? Pues la otra parte. Fijaros que esto es la pared, ¿veis? Esta zona finita es la pared de aquí, ¿de acuerdo? Y se aprecia cómo tiene dos agujeros, ¿vale? De diferentes diámetros. Y esta zona pues sería la parte de fuera, que sería tan sencillo como una pieza con dos diámetros, ¿vale? Una pieza sencilla, y por este lado vemos la parte de dentro, ¿vale? Espero que se entienda bien. Luego, cortes por planos concurrentes, que se crearán las vistas de corte en la misma sección. Esto es muy parecido, yo casi no le encuentro gran diferencia. La diferencia es que son para geometrías diferentes, ¿vale? Hemos aprovechado aquí las líneas que queríamos, ¿vale? Pero se parece bastante a un corte total de forma circunferencial, ¿vale? Pero bueno, en este caso el ejemplo es bastante parecido. Hay algunos casos que pueden ser un poco diferentes, pero veis, cortes por planos concurrentes, pues esto, en la figura 6, ¿vale? Fijaros, tiro un plano por aquí, tiro otro por aquí, y entonces el corte AB, ¿vale? Lo sitúo arriba. Y luego tenemos cortes locales para poder acotar algunas zonas concretas, ¿vale? Fijaros, pues en vez de el ejemplo de antes en el que corto toda la pieza, en este caso, pues como solo me interesa esta zona de aquí, solo corto esta zonita de aquí pequeña y evitamos, pues por ejemplo, gastamos menos tinta porque las rayas ocupan mucho y queda todo un poquito más limpio, ¿vale? Para cortar solo algunas zonas que nos interesan, ¿vale? Vamos con otro tipo de corte. Tenemos cortes particulares o cortes de detalle, que en este caso aprovechamos para los dos. Fijaros que tenemos corte particular porque es oblicuo. Fijaros que mantiene la misma dirección AB, fijaros, que la inclinación que lleva la regata, ¿vale? Y un detalle, ¿vale? Porque solo una pequeña zona. Fijaros que no es como aquí, que es toda la pieza y te enseño un corte local, sino que aquí solo te enseño el corte, por eso es un corte de detalle. Fijaros que al final todo se parece mucho, ¿vale? En realidad siempre es más o menos lo mismo. ¿Vale? Entonces, bueno, el corte de detalle. Tenemos por aquí. Entonces, bueno, a nivel de tipos de corte ya lo tenemos. Vamos ahora con tipos de secciones, ¿vale? Entonces, eh, tenemos menos, ¿vale? Secciones tenemos bastante menos. Tenemos, determina únicamente la zona del plano de corte, ¿vale? O sea, solo vamos a poner, fijaros que se parece mucho, volvemos a lo mismo, ¿eh? Todo se parece mucho a cortes de detalle, ¿vale? Las secciones. Tenemos secciones abatidas, desplazadas o sin desplazar respecto a la vista principal, ¿vale? La figura 10. Entonces, fijaros, sección AA la colocamos aquí, sección BB la colocamos aquí y sección CC la colocamos aquí, ¿vale? Es para ver un poquito cómo es cada sección para poder hacer la transición, el dibujo, ¿vale? Bueno, la pieza en sí, ¿de acuerdo? Para tener más referencias. Y sus secciones sucesivas, útiles para piezas con cambios de forma, ¿vale? Fijaros que tenemos aquí una típica pieza, ¿vale? Una pieza muy típica. Y lo que vamos haciendo es todos los cortes, pam, 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 ¿veis? Tenemos hasta 5 cortes, 5 secciones, perdonadme, y las colocamos justo debajo, ¿vale? A, B, B, C, C, fijaros que lo dicho, todo es muy similar, ¿vale? Al final vamos siempre haciendo cosas parecidas, porque lo que estamos haciendo es cortar una zona y planteárnosla, ¿vale? Y situarla en un plano para que veamos cómo es. Y para terminar, acabamos con las roturas, que solo hay un tipo de roturas prácticamente, ¿de acuerdo? Creemos que sería pues una pieza muy larga y con zonas con la misma forma que se represente solo las partes necesarias, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Tenemos una pieza muy larga, fijaros, he puesto aquí una cota para que os hagáis una idea, una pieza de 320 que se saldría del plano y lo que hacemos es cortarla, ¿por qué? Porque se supone que toda la barra es exactamente igual, ¿de acuerdo? Si aquí yo hago una cota de diámetro, sirve para toda la distancia, ¿de acuerdo? Entonces no necesitamos dibujar una línea tan larga que no nos aporta nada, ¿de acuerdo? Y tened en cuenta que la partición la realizaremos con las líneas tipo C o tipo D, ¿de acuerdo? ¿Vale? Este tipo de línea o la otra línea que estuvimos hablando, que no la he dibujado aquí, que es una que tiene como una especie de zigzag, ¿vale? Que significa que estamos cortando la pieza, ¿de acuerdo? Que es una rotura, ¿de acuerdo? Y ya está. Bueno, aquí como podéis ver todo muy teórico. Os voy a dejar el PDF también para que lo podáis mirar con calma, no tengáis que estar escuchándome a mí, sino que podáis leer los apuntes que os he dejado. Y os voy a enviar otro vídeo, os haré un segundo vídeo en el que
bueno, serán deberes, ¿de acuerdo? Un poquito de deberes para que pilléis un poco el truco de cómo se hace. Os daré también las correcciones y podréis vosotros mismos comprobar si hasta aquí habéis aprendido las 3 lecciones, ¿vale? Que hemos hecho hasta ahora. Pues nada, hasta luego.